Vamos a hablar esta noche acerca de lo que está pasando en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Tenemos al vicecanciller Freddy Mamani Machaca. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Bienvenido. A todos los que a esta hora de la noche están en compañía de Bolivisión. A ver, hablemos de todo lo que ha estado repercutiendo, no solamente con relación a la Asamblea, sino de esa reunión, si podemos comenzar a hablar de la reunión de cancilleres que convocó la CELAC. ¿Qué saca usted de positivo de aquella reunión? En el marco del 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas se han desarrollado varias reuniones aquí en Nueva York, precisamente en esta semana de alto nivel. La primera reunión importante fue el lunes, precisamente para abordar los temas que tienen que ver con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, una reunión de la CELAC, de los estados del Caribe, la Corporación Andina de Fomento, la CAP, sí, para precisamente abordar los temas de la agenda multilateral, entre ellos obviamente la reactivación económica, el tema del cambio climático, las futuras reuniones de la agenda multilateral entre el 26 y 27 de octubre en Buenos Aires, Argentina, se va a desarrollar la reunión de cancilleres de la CELAC y posteriormente la reunión de los cancilleres de la CELAC y de la Unión Europea para seguir fortaleciendo nuestra integración regional en los temas de cooperación, entre otros temas. Y esta semana, aprovechando a la semana de alto nivel, donde están autoridades de alto nivel, se desarrollan varias reuniones. Uno de ellos fue la CELAC, la participación de Bolivia en el movimiento de países no alineados. También va a haber la reunión del G77, la reunión de los países sin litoral, la reunión de países amigos de la Carta de Naciones Unidas, entre otras reuniones que normalmente se desarrolla cada año aquí en Nueva York. Uno de los temas principales precisamente fue la participación de nuestro hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional en la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue el día de ayer, martes, en la tarde, con la propuesta de 14 puntos centrales de nuestra política exterior, que obviamente marcarán dentro de nuestro trabajo en los organismos internacionales multilaterales. En esta reunión de cancilleres sabemos que también se ha hablado acerca de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, que sigue siendo tema de conversación a nivel internacional. Y el presidente, justamente ya que usted menciona esa propuesta de 14 puntos, ese primer punto que quizás no muchos tomaron muy en cuenta, pero que realmente es llamativo, que el presidente dijo declarar al mundo como zona de paz. Qué complicado en este momento cuando estamos viendo una guerra que está además trayendo mucha repercusión y problemática, especialmente a Europa. Este es uno de los puntos importantes, consideramos, que nuestra política exterior ha marcado desde esta crisis de la política a nivel internacional, y además tomando como ejemplo ya en el 2014, en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se declara América Latina y el Caribe como zona de paz. Y viendo esta realidad, nuestro presidente propuso a la comunidad internacional, a los países del sistema de Naciones Unidas, precisamente para que el mundo, los 194 países, se declaren zona de paz ante la crisis política que enfrentan en Europa del Este. Y en ese contexto es un desafío grande de trabajar en el marco del diálogo político, de la negociación diplomática, precisamente para abordar diferentes temas que enfrenta la humanidad, las múltiples crisis, desde la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis alimentaria, la crisis de fertilizantes, la crisis energética, la crisis climática, entre otros temas. Y precisamente en ese contexto también, desde febrero de este año, estamos enfrentando a la comunidad internacional la crisis política, y en ese sentido es muy importante este principio de la paz y seguridad internacionales, el fortalecimiento del multilateralismo que hizo énfasis nuestro presidente en el discurso central en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero hay algo más.
además de pedir del multilateralismo, como usted dice, es el rechazar sanciones unilaterales y exigirle a la ONU, ¿no es cierto?, que también se encargue de ejecutar su papel como tal. Efectivamente, una de las medidas que a partir del Consejo de Seguridad, que es una organización multilateral de carácter coercitivo, pero además de eso, algunos países como Estados Unidos de manera unilateral realiza sanciones económicas a los países que no necesariamente están en la línea de los países como en este caso de Estados Unidos, y tiene sancionado, por ejemplo, casi cerca de 6 décadas, 60 años, tiene un bloqueo económico, comercial, financiero en contra de Cuba, también Venezuela, entre otros países. Y creo que en ese sentido es muy importante el mensaje que ha dado nuestro presidente. Las sanciones económicas no necesariamente afectan a los gobiernos, sino que a todo un pueblo. En esta crisis de pandemia, en la crisis alimentaria, en la crisis de falta de medicamentos, realmente las sanciones afectan a todo un pueblo, y en ese sentido la propuesta 13 fue centrada precisamente en este tema. Una última consulta que quiero hacer, porque ya me queda poco tiempo, es acerca de la cumbre sobre la transformación de la educación 2022. ¿Me puede dar un adelanto, por favor, sobre esto? ¿Qué se está haciendo? El día lunes, obviamente, se realizó la cumbre de Naciones Unidas sobre la transformación educativa convocada por el secretario general. Aquí fue muy importante enfatizar una educación gratuita a nivel primario, secundario, la necesidad de fortalecer las capacidades en tema de la digitalización de la educación, la universalización de la educación, pero también durante la pandemia muchos países han enfrentado diversas problemáticas en relación a la participación, a la asistencia a clases. En el caso particular de nuestro país se ha cerrado, se ha clausurado el año escolar. Esto fue uno de los temas bastante preocupantes, pero que también muchos de los estudiantes a nivel global ha habido deserción escolar. Entonces, un reto que tenemos que enfrentar precisamente de que la educación sea inclusiva, sea transformar y sobre todo garantizar el financiamiento en el marco de la transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades, que fue el tema central en la discusión en la cumbre sobre la transformación. Muy bien, gracias, vicecanciller, por haberme adelantado parte de esta cumbre sobre la educación, porque también es importante traer a muchos muchachos que con la pandemia han sido sacudidos e impactados, traerlos justamente a este campo de poder conseguir una buena especialización, ¿no es cierto?, con la educación. Que le vaya muy bien y muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches.